Bienvenidos de nuevo al reino de lo invisible, exploradores cósmicos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que, de tan asombroso, podría cambiar nuestra percepción de la realidad para siempre. Prepárense para una idea que les volará la cabeza. Y si les dijera que, justo ahora, en este mismo instante, a través de sus cuerpos, a través del aire que respiran, incluso a través del suelo bajo sus pies, podría estar pasando una civilización entera? No estoy hablando de fantasmas ni de seres etéreos, sino de algo mucho más profundo y puramente cósmico. Estoy hablando de algo hecho de materia oscura. La materia oscura es ese enigma cósmico que ya hemos explorado antes y representa la gran mayoría de todo el material que existe en el universo. No la podemos ver, no la podemos tocar y no interactúa con la luz de ninguna manera. Para nosotros, es como si fuera la nada, pero una nada que en realidad lo es todo. Podemos imaginarla como un cristal perfectamente transparente que, sin embargo, tiene una masa tremenda. Nos atraviesa constantemente sin que lo notemos, siendo al mismo tiempo la fuerza gravitacional invisible que mantiene unidas a las galaxias. Pero aquí es donde la pregunta se vuelve fascinante. ¿Y si esa supuesta nada no fuera algo tan simple? ¿Y si no fuera solo una nube difusa de partículas solitarias, sino que tuviera su propia y asombrosa complejidad? Pensemos en esto por un momento. Si la materia oscura tiene la capacidad de formar enormes halos que mantienen unidas a las galaxias, ¿qué le impediría formar estructuras mucho más pequeñas y densas? Nosotros estamos aquí, hechos de materia normal, interactuando con la luz y con el tacto. Pero, ¿qué pasaría si existieran partículas de materia oscura que se interactúan entre sí? Imaginen que tienen sus propias fuerzas oscuras, sus propias maneras de unirse y agruparse. En ese escenario, no sería descabellado pensar que podrían formar algo parecido a los átomos oscuros, que luego darían paso a moléculas oscuras, y con suficiente complejidad, incluso llegar a formar planetas oscuros o estrellas oscuras. ¿Por qué no pensar incluso en seres oscuros? Podría haber ciudades invisibles construidas con la misma tela del cosmos que nos atraviesa en este momento. Imaginen que somos como peces nadando en las profundidades de un océano, totalmente ajenos a la existencia de los pájaros que vuelan sobre la superficie. La materia oscura podría ser ese océano paralelo, donde la vida ha evolucionado de formas que ni siquiera podemos concebir. Estos seres podrían estar usando luz oscura y fuerzas oscuras para construir sus propios imperios. Son imperios que nos atraviesan, que están justo a nuestro lado, sin que jamás los detectemos porque simplemente no usan nuestras reglas de interacción. La pregunta es alucinante y nos hace pensar si estamos ciegos ante todo un universo espejo que coexiste con el nuestro. Es un universo que usa las mismas coordenadas espaciales, pero que se rige por una física completamente diferente. Si la materia oscura es tan abundante y omnipresente, ¿qué nos impide pensar que no es solo un polvo cósmico, sino algo mucho más complejo? ¿Cómo podríamos siquiera empezar a buscar una ciudad fantasma que no refleja la luz, que no emite ningún sonido y que no se puede tocar? Esta posibilidad es puramente especulativa, pero como buenos exploradores del reino de lo invisible, nos encanta estirar los límites de lo posible, siempre anclados en lo que la física nos permite soñar. Para entender esto mejor, hagamos un breve repaso de lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la materia oscura. Los científicos concuerdan en que esta sustancia compone aproximadamente el 27% del universo. Es una cantidad enorme si la comparamos con el mísero 5% que representa la materia normal, esa materia que nos forma a nosotros, a los planetas, a las estrellas y a todas las galaxias que podemos ver. La evidencia de su existencia es realmente abrumadora. Lo vemos en la forma en que las galaxias rotan, en cómo se curvan los cúmulos de galaxias e incluso en la estructura a gran escala del universo. Todo apunta a una masa invisible que ejerce una fuerza gravitacional significativa. Aquí reside la clave de todo el asunto. Esta materia oscura interactúa con nosotros casi exclusivamente a través de la gravedad. Es como si fuera un invitado silencioso en una fiesta que no habla con nadie, no baila y no come, pero cuya presencia es tan masiva que afecta directamente cómo se mueve toda la gente alrededor de la pista de baile. Esa es su característica más definitoria, es transparente a la luz, al electromagnetismo y a las fuerzas nucleares fuerte y débil. Estas son las fuerzas que rigen el mundo que conocemos y las que permiten las interacciones entre nuestros propios átomos. La teoría principal sobre la materia oscura postula que está hecha de unas partículas llamadas WIMPs, que por sus siglas en inglés significan partículas masivas que interactúan débilmente.
Si los WIMPs fueran la respuesta definitiva, estaríamos hablando de partículas individuales y muy pesadas que rara vez colisionan con otras partículas, ni siquiera entre ellas mismas. Bajo este modelo, la materia oscura sería simplemente una niebla cósmica muy tenue, una sopa de partículas que se atraviesan unas a otras sin apenas inmutarse. Si la materia oscura fuera solo eso, una colección de partículas independientes, la idea de civilizaciones oscuras sería, honestamente, bastante improbable, ya que no habría la complejidad necesaria para formar estructuras más allá de los enormes halos gravitacionales que envuelven las galaxias. Pero la física teórica es un campo vasto y muy creativo, y la hipótesis de los WIMPs no es la única posibilidad en el cielo de la materia oscura. Existen otras ideas mucho más exóticas que abren la puerta a escenarios fascinantes. ¿Qué pasaría si la materia oscura no fuera un solo tipo de partícula, sino todo un sector oscuro con su propia física, sus propias fuerzas y sus propias interacciones? Imaginemos que, así como nuestras partículas normales tienen fuerzas como el electromagnetismo que une los electrones a los núcleos, la materia oscura tuviera sus propias fuerzas oscuras. Estas fuerzas no interactuarían con nuestras fuerzas conocidas, pero sí lo harían consigo mismas. Es como tener dos carreteras paralelas. Los coches que circulan por una carretera no interactúan con los de la otra, pero los coches que van por la misma vía tienen sus propias reglas de tráfico, sus propios semáforos y sus propias colisiones. Si este sector oscuro existiera, podría tener partículas con cargas oscuras y fotones oscuros. Estos fotones oscuros serían la luz del universo oscuro, permitiendo que sus partículas interactúen entre sí, se unan y formen estructuras complejas. En otras palabras, las partículas de materia oscura podrían no solo sentirse atraídas por la gravedad, sino también pegarse entre sí de otras maneras. Esta idea está siendo explorada por algunos modelos teóricos que intentan resolver ciertos enigmas sobre cómo se distribuye la materia oscura en las galaxias. Una vez que aceptamos la posibilidad de que existan fuerzas oscuras y cargas oscuras, el camino hacia la complejidad se abre de par en par. Si hay partículas de materia oscura que pueden unirse, podrían llegar a formar átomos oscuros de la misma manera que los electrones y los protones forman nuestros átomos conocidos. Estos átomos oscuros podrían ser estables y diversos, lo que nos llevaría a la posibilidad de moléculas oscuras muy complejas. Y si tenemos moléculas oscuras, podríamos tener polvo oscuro, rocas oscuras y, con el paso del tiempo y el efecto de la gravedad, incluso planetas oscuros. Estos planetas podrían estar orbitando estrellas oscuras que, en lugar de brillar con la luz visible que emite nuestro Sol, emitirían fotones oscuros u otras formas de energía que nosotros simplemente no podríamos detectar. Estas estrellas oscuras podrían generar calor mediante procesos de aniquilación de partículas de materia oscura o incluso a través de fusiones oscuras. Piensen por un momento en un planeta rocoso hecho completamente de materia oscura. Tendría masa y ejercería gravedad, pero la luz pasaría a través de él sin rebotar nunca. Si un planeta así estuviera orbitando en nuestro propio sistema solar, estaría allí mismo, pero nosotros lo atravesaríamos sin darnos cuenta. Sería el colmo de lo invisible. Y aquí llegamos a la parte más alucinante de toda esta teoría. Si existen planetas oscuros con la complejidad suficiente de elementos y fuerzas, ¿quién puede decir que no podría surgir una química oscura y, con ella, una biología oscura? Podrían existir seres que evolucionen, que construyan y que piensen, todo esto ocurriendo justo a nuestro lado. Ellos estarían ignorando nuestra existencia tanto como nosotros ignoramos la suya. Sus ciudades no estarían hechas de ladrillo y hormigón, sino de intrincadas estructuras de materia oscura, quizás utilizando una tecnología oscura que manipula las fuerzas de su propio sector para propósitos que solo ellos conocerían. Sus cerebros procesarían información oscura a través de sinapsis oscuras. Para estos seres, nosotros seríamos como fantasmas. Seríamos objetos difusos que, de vez en cuando, causan una pequeña y fugaz perturbación gravitacional, pero nada que ellos puedan realmente ver o tocar. Seríamos para ellos una especie de ruido de fondo cósmico. El gran problema para nosotros es la debilidad de su interacción. Es como intentar ver un fantasma que no solo es invisible, sino que no emite ni absorbe sonido y no deja ningún tipo de huella. La única forma en la que hemos logrado ver la materia oscura es a través de sus efectos gravitacionales a gran escala, como ocurre con la curvatura de la luz de galaxias distantes, un fenómeno que llamamos lente gravitacional. Esto nos permite mapear grandes concentraciones de materia oscura,
pero no nos deja distinguir si lo que vemos es una simple niebla de partículas WIMPs o si se trata de una compleja ciudad oscura. Los experimentos actuales que buscan materia oscura se centran principalmente en la detección directa de estas partículas WIMPs. Para ello se utilizan enormes tanques subterráneos, aislados de toda la basura cósmica de la materia normal, con la esperanza de que un WIMP solitario choque con un núcleo atómico del detector y deje una señal minúscula. Experimentos como el AudioAxatwan o el Xenon están en la primera línea de esta búsqueda. Sin embargo, estos detectores están diseñados para buscar una interacción muy específica, la de una partícula rebotando contra un átomo de materia normal. No están equipados para detectar fotones oscuros ni las complejas interacciones entre partículas de un hipotético sector oscuro. De hecho, aunque algunos experimentos sí están buscando fotones oscuros, son búsquedas muy específicas y extremadamente difíciles. No sabemos qué masa podrían tener estas partículas, ni con qué intensidad interactuarían con el resto de su sector, y mucho menos con el nuestro. Es como buscar una aguja en un pajar cósmico donde el pajar entero es invisible. Esta idea de un sector oscuro es una extensión lógica, aunque radical, de nuestro conocimiento actual. Si observamos la enorme diversidad de partículas y fuerzas en nuestro propio sector estándar, con sus quarks, leptones, fotones y gluones, cabe preguntarse por qué el sector oscuro debería ser tan simple como un solo tipo de partícula solitaria. La naturaleza a menudo resulta ser mucho más ingeniosa de lo que somos capaces de imaginar. Pero es crucial recordar que todo esto, por ahora, es pura especulación. Es fascinante, sí, pero no tenemos pruebas directas. No existe ninguna señal observacional que apunte con certeza a la existencia de átomos oscuros o de civilizaciones oscuras. Sin embargo, la ciencia no solo avanza con lo que ya podemos ver, sino también gracias a las preguntas audaces que nos atrevemos a plantear. Imaginar civilizaciones oscuras no es solo un ejercicio de ciencia ficción, sino una forma de explorar los límites de nuestros modelos actuales y considerar si estamos simplificando demasiado uno de los mayores misterios del universo. Estas ideas nos empujan a pensar más allá de nuestras suposiciones habituales y a buscar nuevas formas de entender lo que no podemos ver. El universo es un lugar vasto y profundamente misterioso. Si apenas estamos empezando a entender la materia normal que nos compone, ¿cuántos secretos más guardará ese 27% que sigue oculto tras un velo? Tal vez, en algún lugar de la oscuridad que nos rodea, existan imperios que nunca veremos y seres que nunca tocaremos, pero cuya existencia es tan real como la nuestra. Esa idea, queridos exploradores, es suficiente para hacernos sentir un humilde asombro ante la inmensidad de lo desconocido. Nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos otro secreto del reino de lo invisible. Si te apasionan estos misterios cósmicos, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos lo desconocido. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.